Buenas tardes, estimados aprendices. El día de hoy vamos a hacer una introducción a la siguiente competencia de la actividad de aprendizaje 2 que nos corresponde en nuestra formación. Siguiendo nuestro aprendizaje, llegamos al contenido del curso, iniciamos nuestro proyecto y estamos en la fase de análisis. Culminando nuestra fase de análisis, estamos desarrollando la revisamos nuestra guía de aprendizaje para identificar cuáles son esas evidencias que debemos desarrollar para concluir con esta etapa. Vamos a comenzar ahora a trabajar con esta actividad de aprendizaje, que corresponde a la competencia de estructurar la propuesta técnica del servicio de tecnología de la información según los requisitos técnicos y la normativa que tenemos aquí establecida bajo el criterio 220.501.094. ¿Okay? Esta evidencia está integrada en 4 actividades de aprendizaje que las podemos identificar claramente. Recordemos en nuestros anuncios, tenemos el anuncio que habla del contenido. El anuncio que se refiere al contenido es simplemente una matriz donde hemos agrupado las evidencias con su fecha de entrega y el enlace de manera directa a esa entrega de evidencia para poder realizar esa entrega de una forma mucho más óptima. Lo podemos trabajar de la tabla de contenidos o lo podemos hacer también directamente en nuestros anuncios. También estoy tratando de hacer mucho más accesible la evidencia a entregar y la actividad que corresponde a la semana, y por ello en los anuncios semanales les estoy mostrando y visualizando la evidencia que hay que desarrollar y el enlace directamente. La evidencia a desarrollar y el enlace. Usted simplemente hace clic en el botón y el territorio lo va a trasladar a ese espacio donde usted debe desarrollar esa evidencia. Continuando con nuestra guía de aprendizaje, entonces tenemos que en este momento disponemos, según nuestro material de formación, de 72 horas para desarrollar esta competencia, esta actividad. La primera evidencia que vamos a entregar de esta actividad de aprendizaje es un foro temático que se refiere al licenciamiento de software. Este foro temático lo tenemos directamente aquí en territorio, y el foro lo que nos indica es que vamos a responder basando en estas 4 preguntas su participación en el foro. Participación que se va a guiar solamente de estas 4 preguntas que tenemos aquí. Ustedes le dan responder y automáticamente les va a permitir desarrollar sus aportes. Esa es la parte del foro temático. La siguiente evidencia de esta misma actividad se refiere a lo que llamamos el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Y aquí en este momento vamos, según nuestro material de formación, nos define que estas fichas técnicas son un documento que reúne características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Es decir, estas fichas nos van a permitir establecer qué es lo que tenemos, quién lo desarrolló y la información de quién lo ha hecho, qué se ha hecho, debe estar plasmada dentro de esta ficha, de manera de generar una evidencia más sólida en cuanto al desarrollo del proyecto. Se dice que debemos diseñarla teniendo en cuenta los estándares que hablan en el componente formativo llamado especificaciones de software. Por ese motivo, la evidencia consiste en desarrollar una ficha técnica que vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Vamos a estudiar los conceptos del componente especificaciones del software, revisar los temas que están sugeridos en el material complementario del componente. Vamos a elaborar una ficha técnica y nos vamos a apoyar en la normatividad establecida
bajo la norma NTC ISO 9000, que nos habla de lo que es un sistema de gestión de calidad. Y realizar este diseño de acuerdo con la información que se requiera recolectar, teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Entonces nos vamos a desplazar hacia nuestro material de formación, especificaciones de software, para identificar cuáles son esas características que deben tener estas fichas técnicas. Hacemos clic mientras carga el material de apoyo. Recordemos que también tenemos cuáles son los instrumentos de evaluación de esta actividad de aprendizaje. Entonces, iniciamos esta nueva actividad de aprendizaje y podemos identificar cuáles van a ser, vamos a identificar cuáles van a ser esos criterios que se toman en cuenta para poder corregir y evaluar las evidencias que vamos a entregar. Entonces aquí dice que estamos trabajando en el diseño de las fichas técnicas. Pasamos al siguiente, características del foro temático, instrumento de evaluación de las fichas técnicas. ¿Qué debemos revisar cuando yo descargue este documento? Él me va a permitir identificar este PDF donde están definidas cuáles son los criterios que se van a considerar para poder realizar esa evaluación. Identifica cada uno de los elementos que intervienen en el sistema, se evidencia el uso de técnicas de análisis de proceso, usa metodologías establecidas para este análisis, presenta el informe cumpliendo las normas básicas, es decir, presentación de documentos, y tiene como referencia la norma NTC ISO 9000, es decir, en el desarrollo del documento tiene que haberse citado alguna característica de esta norma, según lo que se establece en este material, en estos criterios de evaluación de esta evidencia. Trasladándonos entonces a nuestro material de información, aquí tenemos teorías, fichas técnicas. Entonces, nos indica que una ficha técnica simplemente es un documento, un escrito, ya sea escrito o sea en digital, donde se van a detallar las características de lo que se está desarrollando, ¿ok? Se dice que también es una herramienta que nos permite transmitir los datos más relevantes o más importantes en un determinado momento. La ficha técnica se dice que es de gran utilidad al momento de comercializar o dar a conocer un producto o servicio. ¿Por qué? Porque obviamente allí están descritas cuáles son sus funciones, cuáles van a ser esas características y cuáles van a ser ese valor agregado que va a tener nuestro producto para poder hacer o comercializar o hacer la venta, o lo que llamamos el marketing de dicho producto. Verifiquemos si estaba grabando. ¿Cuáles son las características que debe tener esta norma, esta ficha técnica? Entonces allí entramos a la parte de la norma. Aquí hay un documento donde ustedes van a descargar y van a tener el resumen aquí vamos a tener la página oficial de la norma, la ISO 9000, en este caso la versión 2015, que es la última actualizada, donde están todo lo que tenemos, todos los criterios que se toman en cuenta al momento de trabajar con lo que es calidad, ¿ok? Entonces fíjense que aquí hay una cantidad de componentes, tenemos una cantidad de definiciones y características propias de la norma que se pueden implementar en cualquier área de desarrollo. Una vez realizado el material con respecto a la norma, entonces viene la segunda parte, que es diligenciar el desarrollo de esta ficha técnica. ¿Qué debemos tener en consideración para hacer el registro de esta ficha técnica? Tenemos estos elementos que deben contener la ficha técnica. Vamos a tratar entonces de hacer, como hicimos en las evidencias anteriores, una plantilla en Word para poder trabajar con la parte de lo que se refiere a estos elementos técnicos.
se dice que en este caso el coordinador técnico de desarrollo debe apoyarse en el de base de datos y en el de infraestructura. ¿Por qué? Obviamente porque el coordinador de desarrollo solo va a trabajar en la parte de software, y quien está encargado de almacenar o de gestionar lo que es las bases de datos, en este momento aquí lo están indicando como un coordinador aparte, y de igual forma tenemos ese coordinador de infraestructura, es decir, cuáles son los dispositivos o cuál es el espacio físico que yo dispongo para poder implementar la herramienta que estoy proponiendo. Según esa disposición del espacio físico, obviamente es donde yo me voy a basar para poder hacer el mapa de cómo va a estar cableado o estructurado el dispositivo donde voy a tener yo mi sistema de información. Aquí hay unos elementos que no deben faltar, que te responden las características del producto con el cual estamos iniciando esta descripción de dispositivos. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos un caso que nos explica cómo podemos hacer el llenado de estos elementos que tenemos aquí. En este caso tenemos un servidor que debemos requerir para almacenar la información de la base de datos, y hay que decir de ese servidor qué tipo de hardware tiene, qué tipo de sistema operativo maneja y algunos otros requisitos adicionales o características esenciales que maneje ese dispositivo que debemos considerar. Lo mismo ocurre aquí. Este es del lado del servidor. Desde el lado del cliente, qué dispositivo yo voy a emplear para que mis usuarios puedan manejar, en este caso, el sistema con el que estamos planteando la solución de la problemática presentada. Y de igual forma, este informe que ustedes van a desarrollar con estas características definidas de lo que se va a implementar para trabajar en su propuesta, es así como hemos trabajado y hemos mencionado siempre que la mejora continua siempre va a estar presente en cada uno de nuestros procesos. Lo mismo ocurre en tanto en los procesos como en los artefactos generados de esos procesos. El artefacto puede tener mejoras, debe tener mejoras, porque sabemos que estamos en un mundo en constante cambio, y para poder ser adaptables y no quedarnos simplemente fuera de la jugada, nosotros debemos estar siempre haciendo revisiones continuas a toda la parte de la documentación o a los formatos donde se establece el vaciado o el registro de la información. ¿Por qué? Porque de igual forma, así como evoluciona la forma de analizar los procesos, también evoluciona y cambia la forma como nosotros hacemos el registro de esas novedades generadas a través del desarrollo. Estas son características que van dentro de esa ficha, y esto es lo que debe tener en este caso la ficha técnica que manejamos como ejemplo. Siempre considerando la norma, ¿ok? Entonces, la ficha técnica se va a desarrollar según lo planteado o según lo que ustedes deben tener en mente en función de la herramienta con la que estamos trabajando. Si yo voy a hacer un sistema de información que va a estar de forma local en una base de datos, obviamente yo debo sugerir dentro de estos productos un servidor, identificar esas características, que así como lo tenemos de esta manera, un servidor, qué características va a tener ese servidor, costo de ese servidor importante, y hacer esa pequeña descripción en esta parte, solamente qué es lo que yo voy a implementar, qué dispositivos yo voy a utilizar para que mi herramienta funcione de la mejor forma. ¿Listo? Eso es lo que se refiere a la parte de lo que es la ficha técnica. Vámonos a nuestro menú. La ficha se hace y la ficha se diligencia. Tenemos entre el material complementario y tenemos material para descargar. Material complementario se refiere a otro tipo de información, en este caso vemos que son videos y artículos que están asociados a todo este tema que estamos manejando, que se refiere
a lo que son las licencias de software y a lo que es una ficha técnica dentro de un producto. De igual forma, recuerden que en internet también podemos revisar algún tipo de material que me facilite la comprensión de la estrategia, y para el día de mañana entonces les voy a compartir la ficha técnica que voy a desarrollar en Word como una plantilla para que ustedes la puedan disponer y emplearla en el momento que deseen. De igual forma, aquí tenemos en el material complementario, fíjense que habla mucho sobre la parte del software. Entonces debemos qué tan importante o qué es innovador o qué representa para nosotros, al menos en nuestro país, el derecho de autor. ¿Quiénes son los cargos? ¿Quiénes están a cargo de ser autores de esos desarrollos que nosotros estamos haciendo en nombre de la empresa, o a nombre de un equipo de desarrollo, o a nombre de un departamento? Entonces es importante que leamos y que consultemos todo este material para poder establecer un criterio en cuanto a lo que es mi desarrollo de software y en cuanto a lo que se refiere la ficha técnica con la que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Podemos imaginarnos cuáles van a ser esos dispositivos con los que nuestro software va a funcionar de forma correcta. Si vamos a tener un servidor local, si vamos a trabajar con un servidor en la nube, todos esos elementos ya nosotros debemos estar imaginando, plasmando o editando cuál va a ser su costo, qué características, porque recuerden que si vamos a trabajar con servicios en la nube debemos establecer si va a ser solo de servicios, si va a ser plataforma o si solamente va a ser de almacenamiento. Entonces, esas características nosotros como analistas son las que vamos a tratar de evidenciar. ¿Cómo sabemos qué tipo de características vamos a tener? Todo va a depender de la propuesta que están haciendo. Si solamente quiero mi página web, yo puedo tener un espacio en la nube donde simplemente me sirva de almacenamiento. ¿Por qué almacenamiento solamente? Bueno, porque realmente no estoy generando base de datos, revisión de información de base de datos en tiempo real, sino que simplemente voy a tener allí guardado las características de esa página, de esa plataforma con la que estoy trabajando. Es muy diferente si nosotros vamos a estar en constante interactuar con los datos de entrada y los datos de salida. Obviamente no los vamos a tener solamente de almacenamiento, sino de trabajo. Lo vamos a tener de servicio. Entonces allí obviamente que los costos van a ser diferentes a lo que ser simplemente un almacenamiento. ¿Por qué? Porque estos costos de operación son mucho mayores, ellos te verifican ciertas características del producto, que para ti va a ser mucho más razonable que tener que estar en esa constante vigilancia de la información, porque tampoco vamos a estar permanentemente asociados a la empresa a la cual nosotros prestamos el servicio, sino establecemos un contrato hasta cierto tiempo donde le vamos a dar soporte y mantenimiento. Pero cuando ese contrato y ese tiempo establecido se venzan, porque ya el tiempo pasó, obviamente la empresa debe estar a cargo de preparar un personaje o un empleado que vaya a realizar las gestiones que hacía el equipo desarrollador, pero ahora lo va a hacer en forma de soporte y mantenimiento. Entonces, evidencia número 2 es el diseño de la ficha técnica. Entonces, ficha técnica que debe contener, bueno, allí vimos en el material de formación cuáles son esas características que la ficha técnica debe desarrollar. ¿Para quién se hace la ficha técnica? Para cada dispositivo que ustedes van a implementar se deben colocar dentro de esa ficha técnica, porque al final la sumatoria de todos esos costos nos van a generar ese costo de inversión, que es el que le vamos a facilitar a nuestros clientes. Pero debemos estar claros en que lo que estamos solicitando sea realmente lo que se vaya a emplear o a utilizar en el desarrollo de la propuesta. Entonces les dejo en este momento hasta aquí esta grabación, invitándolos a que revisen el material de formación